como tú. En muy temprana edad me corrompí, lleno de odio, odiando sin amar, mi vida hundida en un profundo muladar. Pero Cristo de mí se conmovió y con su sangre mi miseria él lavó. Los harapos que vestía me quitó y de príncipe mis ropas él mudó. Un día mi madre a un mercader me regaló un hombre cruel que mi vida destruyó. Tanto tiempo como esclavo viví yo, sin esperanza en mi futuro estaba ya. Esclavo de la otra esclavitud, del pecado que hasta el alma me mató. Horrible noche con su furia me cubrió, al muladar y al basurero caí yo. Pero Cristo de mí se conmovió, con su sangre mi miseria él lavó. Los harapos que vestía me quitó y de príncipe mis ropas él mudó. Por eso una persona que asista a una iglesia que fue ladrón y que sigue robando, no se ha convertido. Eso es mentira. Una persona, un hombre que asista a una congregación y que siga con 2 o 3 mujeres afuera, ese no está convertido. Una mujer que asista a un templo y que aparte de su esposo, de su marido, tenga otros, esa mujer no se ha convertido. Es un religioso perdido dentro de una congregación. Yo sé que ustedes no dicen amén mucho por eso, porque no sé cuántos andan así, pero el que nada debe, nada teme. Si usted no debe, levante sus manos y alabe. Esa es la realidad, hermano. La realidad es que la persona que ha conocido la verdad no puede seguir siendo el mismo. No puede seguir siendo la misma persona. Porque tiene que ser una nueva criatura. Por eso en el momento de conocer la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad, esa verdad que es Cristo, os hará libres. Es como que llegara un juez con una orden en la mano y dijera: fulano está libre en una cárcel. De inmediato lo mandan a buscar, esté como esté, le dan unos minutos para que se aliste y fuera. Dejó de ser preso. El preso, la persona que está presa, no tiene libertad, está cautivo, está encerrado en un cautiverio físico. Pero la persona, espiritualmente hablando, que no tiene a Cristo, está preso
espiritualmente. Y no solamente preso, endemoniado. Sí, Señor. Sí, Señor. Que una persona asista a un templo y todavía visite brujos, todavía vaya y se le arrodilla a una momia de cemento, ese hombre está endemoniado. Esa mujer está endemoniada. No puede haber nadie libre si no está la presencia de Dios en él. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cualquiera que me está escuchando a la distancia, en cualquier continente de la tierra, sé que tenemos muchas personas que nos ven, nos oyen en diferentes partes de la tierra. Cualquiera de ustedes que me escucha, que haya conocido la verdad, es libre. Es libre. Y si se congrega en un templo, siendo libre del pecado, tiene libertad para adorar, tiene libertad para alabar, tiene libertad para orar, tiene libertad para congregarse. Sí, Señor. Sí, Señor. Pero cualquiera que se congrega en un templo y sigue mintiendo, sigue engañando, es un engañador, un mentiroso, sigue tomando dinero prestado y no pagar. Ay, parece que dije una mala palabra. No, ¿sabe qué dice la Biblia? El impío toma prestado, el impío toma prestado y no paga. La persona que es verdaderamente libre ha sido libertado interna y externamente. Libertado su espíritu, libertada su alma, libertado su corazón, libertada su mente. Es libre. Y el verso 36 dice: así que si el Hijo de Dios, así que si el Hijo os libertare. Aquí aparece una palabra más grande y más fuerte: seréis verdaderamente libres. Es decir, la libertad no es una pantomima. Si usted dice: ay, hermano, yo llego todo atado, claro. Si usted viene cada 15 días al culto, ¿cómo no va a estar atado, hermano? Para estar libre hay que estar en la presencia de Dios, hay que estarlo adorando, hay que estar oyendo la palabra, hay que estar ejercitando la fe, hay que estar demostrando que la libertad llegó a su vida. En una ocasión yo vi un carro de estos pick-up que llevaba unos 4 pasajeros encima de la palangana o de la parte abierta que tienen los pick-up detrás de la cabina. Iban sentados como en un pedazo de banca que les habían puesto. Pero cada uno llevaba una maleta en la espalda. Y cuando yo los vi dije: ese es el tipo de cristianos que asisten a los templos, pero que no son libres. Están ahí, pero tienen la carga encima. El Señor dice: venid a mí, los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La persona que es libre bota la carga que tenía encima. Porque muchos de nosotros, cuando llegamos a Cristo, llevábamos una carga que nos arrastraba, nos revolcaba, nos hacía llorar, nos hacía
pensar en el suicidio, en tirarnos de un puente abajo. Le estoy hablando lo que yo viví. Por eso yo no creo en esas medias libertades. O el evangelio es todo o no es nada. Eso es que alguien diga: yo ya hermano, ya soy medio libre. Eso está como aquellos miembros de las iglesias evangélicas que dicen: gracias a Dios. Y su tía y su papá: ay, gracias a Dios que por lo menos va allá donde los testigos de Jehová. No, mándelo al infierno de una vez. Eso no es gracias a Dios por eso. Salió de una cueva y se metió a otra donde habían lobos más fuertes. Allí sí hay lobos más fuertes. Ay, hermano, es que mi tía es una gran persona y una gran cristiana, pero asiste a los testigos contra Jehová. Hermano, por favor, esas son medias libertades. Y en otros casos, lo que ha hecho es atarse más su alma, su espíritu, atarlo más al pecado, atar más su espíritu a una religión muerta que no tiene cambios de ninguna manera, porque el único que puede cambiar al hombre es Jesucristo, el Señor. Así que usted, no solo yo, usted no crea en esas medias libertades. Que alguien es medio libre, eso no existe. Eso es como que hubieran 3 caminos o un camino y medio. No. Hay solo 2 caminos. El del cielo y el del infierno. Y uno tiene que escoger y mirar dónde estoy. Y si la palabra me cae duro y me ajusta y me hace sacudir, y cada vez que llego, como decía un hermano en una ocasión, cada vez que llego salgo doliéndome la espalda, pero no era por la silla, era por la palabra que le estaba cayendo. Si está en el camino correcto, Dios no lo va a dejar quieto. Él lo va a estar sacudiendo. Él le va a estar sacudiendo el polvo, porque la palabra de Dios es potencia de Dios para salvación al hombre. Levante esas manos, hermano, alabe al Señor con alegría. Mira, hermano, Gálatas 5 que leímos. Gloria al Señor. Aquí dice, note esta frase: está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Qué dice? Está pues firmes. O sea, un blandengue, un flojo, nunca es firme. Un cobarde nunca es firme. Son términos aplicados a personas de lucha, de valentía, de firmeza. Cuando usted habla con alguien que no es firme, porque no es valiente, tiene una serie de excusas, de cuestiones que uno entiende que la persona pudo haber sido valiente, pero se volvió cobarde, porque de eso es que se trata el tema. El peligro de perder su libertad en Cristo. Hay un peligro, claro que sí. Y aquí en estos versículos de esta epístola a los Gálatas, parece que esta gente habían empezado el camino, habían conocido a Cristo y habían dado frutos de cristianos convertidos al evangelio. Pero al poco tiempo empezó a verse otra cosa. Qué triste que una persona haya sido firme en el camino del Señor y después sea un aguado. ¿Verdad que sí?
¿Dije algo malo o no? Alabe al Señor. Si usted es firme, si yo comencé el evangelio y entendí que había que vivir una vida de firmeza, de valentía, de esfuerzo, yo no puedo que ustedes después me conozcan. Ah, el que era valiente ahora es un flojo, un cobarde. Eso no va a suceder. Prefiero la muerte. Definitivamente que sí. Eso no va a suceder. Porque eso me ha sorprendido a mí en este camino. Por casi 50 años caminando en este camino del evangelio, me ha sorprendido de gente que fue valiente, que Dios los usaba, que tenían frutos, que predicaban, que enseñaban, y hoy son unos cobardones. Se echó a perder todo eso. Hermano, se echó a perder. Por eso es que dice la palabra que el que ha puesto la mano en el arado y vuelve su vista hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Porque si usted fue valiente, tiene que ser valiente y llegar valiente a la patria celestial. Porque cobarde no va a entrar. ¿O entrarán los cobardes? No, no entra. Entonces tenemos que pensar en serio. Y mire esto. Está pues firmes, firmes, con los pies firmes, no resbalando, no tambaleando, firmes. Aleluya. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Esa es una libertad que no podemos perderla y que tenemos que tener firmeza para no echar a perder esa libertad. Y mire esto. Y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Yo tengo que cuidar mi vida, que no vaya otra vez a caer en el yugo de la esclavitud. Y habiendo sido libre, ahora soy un esclavo. Pablo dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. Y no estamos golpeando como el que golpea al viento, a la aventura. Antes golpeo mi cuerpo con la firmeza, no con un martillo, con el esfuerzo, con la exigencia. Si su esposo no le exige a usted que sea fiel y firme, exíjase usted. Si sus padres son flojos, cobardones, no le exigen que sea firme, exíjase usted mismo. Porque al fin de cuentas usted no va a entrar con su mamá y su papá de la mano al cielo. Allí entrará individualmente el que luchó y batalló, el que se propuso llegar. Amén. El peligro de volver a ser esclavo, hermano, eso es terrible. Eso es terrible. Si ya salió de la esclavitud, no puede volver allá. Yo no quiero saber de eso. Y por eso lucho, batallo y peleo y me exijo a mí. A mí mismo. Tengo que exigirme más que a cualquier otro. Porque los demás, cada uno, tendrán que presentarse delante de Dios y dar cuentas de lo que recibieron y de lo que fueron y de lo que conocieron de la palabra de Dios. Miren lo que dice el verso 7. Vosotros corríais bien. Es decir, usted iba corriendo bien y lo felicitaron por correr bien y lo aplaudieron por correr bien. Eso pasa en el deporte, allá los atletas y en esas maratones.
Está la gente a los alrededores aplaudiendo, el que corrió bien, el que va llegando, el que va ganando. Eso lo gritan y aplauden y hacen de todo porque va ganando. Pero qué tal que en la otra competencia sea el último. Si una vez ganó, tiene que mantenerse ahí. Y en lugar de crecer, tiene que crecer. Y tiene que seguir ascendiendo. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó? ¿Quién fue el estorbo? ¿Quién ha sido el estorbo? Hermano, hermana, que me escucha a la distancia. Usted corría bien el camino del Señor y era útil en la iglesia, en la congregación donde usted se congrega. ¿Y por qué ahora se volvió un hueso seco? Terrible, hermano. Y aquí está preguntando este hombre de Dios: ¿quién os estorbó? ¿Quién ha sido el estorbo? Hermano, ¿ha sido su suegra el estorbo? Hermana, ¿ha sido su suegra, su suegro, su yerno, su nieto, su hija o su hijo? ¿Quién ha sido el estorbo? ¿Quién? Aquí no se dice quién, pero es una pregunta. ¿Quién os estorbó? ¿Quién fue el estorbo? ¿Para qué? Para no obedecer a la verdad. ¿Quién fue el estorbo? Y esos estorbos vamos a tener por montones en el camino, hermano mío. Usted los va a tener, no necesita comprarlos ni llamarlos, eso le van a aparecer en el camino. Ahí van a aparecer los estorbos. Alabado sea Dios. Que su señora se levanta tarde, su hijo se levanta tarde y es un estorbo, porque puede ser que usted esté listo, pero su familia no se lo permite. Aquí está hablando de quién ha sido el estorbo. ¿Quién lo ha estorbado a usted? Ah, hermano, a mí me ha estorbado la pereza. Bueno, hay que sacar esa pereza de ahí. Porque tiene que haber alguien que lo haya estorbado. El verso 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. A libertad fuiste llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Cada uno tiene que tener un cuidado especial, hermano. Por favor, le hablo de corazón. Un día la muerte lo sorprenderá. Un día la trompeta sonará. Cualquiera de las dos cosas van a ocurrir. Y allí, frente a la muerte, ni su papá, ni su hijo, ni su hija, ni su hermano, ni su esposo, ni su esposa le podrá extender la mano. ¿Quién se la va a extender? Este Dios nuestro es Dios eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. No está esperando en su tío, ni está esperando en nadie. Escapa por tu vida. Escapa. Si otro no quiere, usted escape. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios.
Bendito sea el Señor. Qué bueno es Dios, hermano. Qué bueno es Dios. A libertad fuimos llamados. Fuimos llamados a ser libres. Adorar con libertad, cantar con libertad, a seguir este evangelio con libertad, a disfrutar con libertad de la salvación. Hay gente que no disfruta su salvación y viven todos amargados, mirando feo a los demás. Y si alguien se ríe, es pura burla, pura risa. No, tiene el gozo. Déjelo que se goce, déjelo, alégrese. Si no puede usted, es porque algo malo, anómalo está pasando en su vida. Pero la salvación es alegría, la salvación es gozo, la salvación es libertad. A ver, levante esas manos y muévalas con alegría, hermano. A su nombre. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Seguimos viendo en este mismo libro de Gálatas. Glorificado sea el Señor para siempre. El Señor nos libertó y rompió todas las cadenas que nosotros teníamos, que nos ataron, hermano, por muchos años. Yo no sé a qué estaba usted atado: al orgullo, a la soberbia, a la altivez. A lo mejor era un intocable y del orgullo caminaba como señorita en la calle, siendo varón. El orgullo, la altivez. Pero todas esas cosas nos ataron por mucho tiempo. Fuimos víctimas, esclavos, hermano, esclavos del infierno, del diablo, de todas esas cosas. Nos ataron por muchos años y el Señor nos llamó a esta libertad gloriosa. Aleluya, a una libertad gloriosa. Y tenemos que luchar continuamente, escúcheme, para no volver a la esclavitud de donde Dios los sacó, hermano. Es bueno que hoy revise qué es el estorbo que tiene usted en su vida para no servir a Dios con alegría, con esfuerzo, con lucha. ¿Qué es el estorbo? Y si encuentra que el estorbo es su tío, póngalo delante de Dios. Es mejor que vaya a la funeraria y no que se vaya al infierno por el estorbo. Hay que tener cuidado, a ver, saber cuál es el estorbo. ¿Qué es el estorbo? ¿Dónde está el estorbo? Amén. Pero nunca vuelva, hermano, a la esclavitud. Nunca vuelva. Nunca vuelva. Hay dos personas que vivían aquí en un barrio que no voy a mencionar para no molestar a nadie. Pero esos dos personajes un día levantaban la Biblia ahí en un pequeño parque que hay en ese lugar y gritaban predicando a Cristo y la libertad. Y de pronto volvieron a la esclavitud. Porque si usted no busca a Dios y no clama a Dios, el enemigo va detrás. Eso no es un cuento. Ese no es un cuento de su pastor. Es que la Biblia dice que el león rugiente, sed firmes y velad, dice la palabra, firmes y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, no es ni su suegra ni su suegro, ni su tío ni su primo. Vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Corintios 5, 8.
Usted lo puede buscar y lo puede anotar. Anda buscando a quien devorar. Bueno, y aquel que predicaba allí en el parque y que se salvaron las almas, de pronto se descarrió. Y ahora ya no tenía una Biblia en la mano, sino una botella de cerveza. Gritando, haciendo un relajo. Y cuando me contaron, yo dije, a ese Dios lo va a cortar. Pues se pasó un tiempo, porque todo tiene un tiempo. Eso no fue al otro día, ni tampoco porque yo lo dije. Es porque eso está escrito. Que Dios mantiene airado contra el impío todo el tiempo. Y llegó el día, fue cortado. Pero luego se levantó otro, y también con la Biblia ahí en el parque, y ¿entiende? Llamando a la gente al arrepentimiento. Se descuidó, el enemigo le dio un golpe y también se descarrió. Y otra vez, por segunda vez, ya no la Biblia, sino una botella de licor en la mano. Y volvieron a contarme los hermanos, y dije, ese también va a ser cortado. Y ustedes saben que no hace como un mes le pasaron la factura y también Dios lo quitó, lo cortó. Y todo el que, eso es lo poquito que nosotros sabemos y los que conocemos, pero son miles y miles de descarriados que Dios corta diariamente, que nosotros no nos damos cuenta. Por eso es que hay que luchar y batallar para no perder la libertad y volver otra vez a la esclavitud de donde el Señor nos liberó, nos sacó, donde el Señor nos libertó y donde probamos, hermano, todo el que ha estado en una iglesia donde le enseñan la verdad y donde ha habido la presencia de Dios, ha probado primero la palabra, segundo, ha probado la presencia de Dios. Mientras adoraba, mientras bendecía a Dios, mientras alababa el nombre del Señor, la presencia de Dios se movía en él. Por eso es que el Señor dice, yo no juzgo, las palabras que habéis oído, estas te juzgarán en el día postrero. Lo que ha escuchado, lo que ha recibido, porque la persona es testiga. Imagínense un impío muriéndose que no le dé tiempo ni decir ni siquiera mamá, y en su alma, su espíritu, sabiendo que estuvo en una congregación donde se alababa a Dios, donde había servido a Dios, y ahora está muriendo borracho, drogado, volvió a la esclavitud. Y eso es lo que dice el apóstol Pedro, ¿verdad? ¿Se acuerdan del texto? Que para muchos es muy duro, pero eso es bíblico. El Señor dice, les ha acontecido lo del verdadero proverbio. ¿Cuál es el verdadero proverbio? El perro vuelve al vómito y la puerca lavada, o sea, el cerdo lavado, limpiado, vuelve de nuevo a revolcarse en el lodo, en el barro. Qué terrible, hermano. O sea que la persona cuando empieza a aflojarse espiritualmente, empieza a pensar en lo que era antes. Mire, le digo algo, que algunos empiezan a pensar en la novia que tuvieron antes de la mujer que tienen, en el novio que tuvieron o en el marinovio que tuvieron antes de casarse, porque ya están fríos, apáticos. Entonces empiezan a pensar en esas cosas
Sí, Señor. Y aunque usted no lo crea, pero algunos dentro de las congregaciones empiezan a mandarle mensajes a aquel que antes tuvieron, a aquel amigo con el que salían para todas partes, aquella amiga con la que salían para cualquier lado. ¿Por qué no lo hacía cuando espiritualmente estaba bien? Porque cuando espiritualmente la presencia de Dios está en usted, no le permite que el mundo se meta en su corazón, en la mente. Y cualquier pensamiento de tentación lo ata en el nombre de Jesús, lo rechaza, lo echa fuera. Sí, Señor. Pero después que ya se enfrió y volvió otra vez a esa vida de esclavo, empieza la mente y la carne a pensar en aquello que ya había botado, en aquello que ya había desaparecido. Es exactamente lo que hace el perro. El perro, cuando algo le cae mal en su organismo, va y lo tira, lo vomita, y el perro sale y se va. Pero luego por allá lejos se acuerda del vómito y da la vuelta y viene y vuelve a comer lo que ya había botado. Hermano, hermana, por favor, no le permitas al diablo que lo vuelva a arrastrar al vómito que un día dejó tirado en el mundo. No le permita al diablo que lo vuelva a arrastrar a hacer lo que antes hacía, después de haberse santificado, después de haber la presencia de Dios entrado en su vida y haberlo santificado, después de haber sentido a Dios, hermano. Aleluya. Un hermano me decía en una ocasión: hermano, hay que orar para que todos reciban el bautismo del Espíritu Santo. Y eso es cierto. Y decía, porque todos los que se descarrían es porque no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Le digo yo, eso no es cierto. Porque el bautismo del Espíritu Santo es una investidura de poder. Pero si se descuida de orar, si se descuida de oír la palabra de Dios, de congregarse, no importa que sea el apóstol de apóstoles, se va abajo. No importa que sea el profeta. ¿Acaso Isaías, el profeta, no tuvo una experiencia de cobardía terrible? El capítulo 6 del profeta Isaías registra eso. Y era un profeta de peso, pero su pariente era el rey, y entonces él tenía acceso al palacio, a entrar y salir, y empezó a relacionarse con gente malvada, de la politiquera, la politiquería, hombres y mujeres vulgares, con una terminología grosera, baja. ¿Y qué es lo que dice el capítulo 6? Que un día el poder de Dios se manifestó y el hombre empezó a gritar y a decir: ¡ay de mí! ¡Que soy muerto! Porque todo el que se le va a la presencia de Dios de su vida es un muerto andante. Sí, Señor. Sí, Señor. Es un muerto caminando. ¡ay de mí! ¿Y por qué? ¿Y por qué exclamaba de esa manera? Porque él sigue diciendo: porque siendo hombre de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Qué terrible, hermano. Y dice la palabra que voló un querubín desde el altar con unas tenazas, y cogió unos carbones encendidos del altar y vino y se los puso en la boca y le quemó la boca.
y fue santificado. Pero ¿quién era? ¿Algún principiante? No, era un profeta. Aquí en esta lucha no importa que usted sea el diácono número 7, que yo sea el pastor, que usted sea el gerente de la iglesia. No importa. Al diablo no importa eso. Le importa es que le dé chance, que se descuide, que deje de buscar a Dios, que deje de congregarse, que deje de luchar, y le va a dar un golpe que algunos no se podrán levantar. Algunos no se podrán levantar, y he oído con mis propios oídos gente diciendo: hermano, he luchado para levantarme, he luchado, me he reconciliado ya como 50 veces y no puedo, y no puedo. Mi consejo es: no vuelva, no deje que el enemigo lo meta de nuevo como esclavo y sirviente de él. Manténgase esa libertad, hermano. Está firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y mire lo que dice el capítulo 2, versículo 18 de Gálatas. Mire lo que dice: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Qué está diciendo? Que si las cosas que yo destruí, porque eran pecaminosas, sucias, como la mentira, la envidia, la trampa, la lujuria, la carnalidad, la pereza, la idolatría, una serie de cosas que destruimos cuando conocimos a Cristo. Si esas cosas las vuelvo a construir, transgresor me hago. Voy a transgredir la ley, el mandamiento, los decretos divinos. Y un transgresor es un culpable. A muchos los agarran presos y les preguntan preliminarmente por qué lo pusieron. Por transgredir la ley. Transgresores de las leyes divinas. Hay que tener un cuidado tremendo para no ir a edificar lo que ya destruimos. Sí, Señor, hay que cuidar la vida. Cuidar la vida. Y usted dirá: ¿y por qué tengo yo que cuidar tanto? Y que por ser tan legalista y fanático, eso es lo que nos dicen a nosotros, que somos legalistas y fanáticos. Es que la Biblia enseña que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Y la palabra dice: si alguno destruye el templo, Dios lo destruirá a él. Eso es una cosa que si a mí no me da la gana servirle a Dios, sencillamente Él se deshace de mí y punto. Si usted está aquí y yo estoy aquí, es por gracia, por misericordia. No porque tengamos méritos, no, Señor. Aleluya. Vamos corriendo, tengo unos minutitos todavía. Corriendo, hermano. Ahí el mismo capítulo 3 del mismo libro de Gálatas, verso 3 y 4. Mire cómo dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Primero, cuando la persona se consagra a Dios, empieza una vida espiritual y es algo tan glorioso. Bueno, digo de aquellos que han perdido. Yo yo lo que conocí, eso lo mantengo hasta el día de hoy.
Algunos dicen, eso era cuando yo estaba en mi primer amor, que yo sí me congregaba seguido, que yo sí leía la palabra, que yo sí oraba, pero como diciendo, ahora ya soy veterano de guerra. No, veterano de cobardía. Los veteranos de guerra lo demuestran con hechos. Alabado sea Dios. Porque aquí está diciendo, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Una persona espiritual, de pronto usted lo ve, una dama espiritual lucha por vestirse honestamente. Una dama espiritual, una señorita espiritual lucha por vestirse honestamente. Va a comprar su ropa, está viendo comprar un vestido adecuado, porque algunas se tapan abajo hasta los tobillos y se destapan aquí arriba. Algunas se tapan aquí arriba hasta el cuello y hasta los tobillos y el ombligo pelado. Tiene que ver honestamente. Pero la persona espiritual tiene esos cuidados. Ahora, el carnudo no. La muchacha carnuda va a buscar una pieza de ropa y lo primero que dice, esto es muy largo, yo lo quiero por lo menos una cuarta más arriba de la rodilla. Debía alquilarse allí en un almacén de maniquí allí para demostrario. Pero si es cristiano y si es cristiana, eso es lo que dice aquí la palabra. Yo le estoy leyendo, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a terminar en la carne. Y eso es contradictorio y es ilógico, irrazonable, hermano, que ver una persona, una dama, una señorita espiritual honestamente vestida y de pronto mostrando su cuerpo en la calle, u otras cuando ya empiezan a aflojar espiritualmente se vuelven como las monedas que tienen dos caras. Seguro que no me van a saludar algunos de ustedes hoy. ¿Y qué puedo hacer yo, hermano? ¿Algún consejo? ¿Cuántos quieren que siga predicando esa palabra? Eso no lo puedo dejar. Lo único que, si le parece demasiado duro y demasiado difícil y demasiado bien, mire, el cura necesita gente también. Y ahí no hay exhortaciones de nada. Si llega tambaleando, le da la hostia también. El evangelio es así. La verdad es así. ¿Por qué le digo que algunos son como la moneda? Porque para llegar al templo, muy bien vestidas. Pero en la casa, en la calle, sacan la otra cara. A ver todas las damas si pueden decir un amén, por lo menos. Las señoritas, por lo menos. Si usted no es de esas, ¿por qué le da miedo alabar a Dios? Levante las manos y alaban. Seguimos leyendo el verso 4 de ese mismo capítulo 3. Dice: tantas cosas habéis padecido en vano. Oiga, qué tremendo es esto. Hay gente que ha padecido en vano. Han luchado y batallado, han ayunado, han vigilado, se han esforzado por congregarse, se han esforzado por hacer un trabajo dentro de la obra. Pero al final
aparecen en el mundo, padecieron en vano. En vano. Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a terminar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Tremendo, hermano. Y mire el capítulo 4 del mismo libro, el capítulo 4, verso 8. Ciertamente en otro tiempo, está hablando del pasado, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Aquellas momias que tenía que cargar en la semana que llaman santa. Esos no son dioses. Son ídolos de tablas, de cemento, de papel. Pero mire, verso 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Os queréis volver a esclavizar? La persona busca o la libertad o la esclavitud. Y el verso 10 dice: cuán guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo, verso 11, de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Hermano, eso es como el padre de familia que luchó y batalló por educar a su hijo, por pagarle un buen colegio, por pagarle una buena universidad, y que cuando ya se gradúa, ahora también está graduado de drogadicto, de borracho, de alcohólico. Horrible. Se perdió el tiempo, se perdió la inversión, se perdió todo. Es una decepción. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Qué bueno es el Señor. Y mira, hermano, 2 Corintios 11:3. Bendito sea Dios. Unas páginas anteriores, 2 Corintios 11:3, dice la palabra lo siguiente: pero temo, otra vez la palabra temor. Dicho de otro modo, tengo miedo, tengo temor. 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Qué tremendo, hermano. Porque ese temor está en todos nosotros. Cuando empezamos a ver a alguien que empieza a aflojarse, se entra ese temor. Lástima el hermano, lástima el joven, lástima la señorita, lástima la dama, lástima ese caballero. Era útil, pero la frialdad se le metió y empieza a declinar. Intereses ajenos a la vida cristiana se interponen. Y así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, también vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera
fidelidad a Cristo. El enemigo va a atacar, le va a tirar el golpe si está cubierto por la sangre de Cristo y si tiene la espada del Espíritu en la mano y si tiene el escudo de la fe agarrado. Esos dardos no van a entrar. El golpe no le va a caer en la cabeza. Y entonces va a reaccionar y va a tomar las armas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Que Dios nos ayude. Dios nos ha llamado a libertad, hermano, a ser libres. No a ser esclavos del diablo, ni del infierno, ni de la carne, ni la pornografía. A ser esclavos de las bajezas, de la inmundicia. Dios nos llamó a libertad, a ser instrumentos útiles, libres, y a esperar al Señor un día que Él nos venga, nos mande a buscar. Que Él diga: quiero buscar, quiero traer allá de esa iglesia central de remanente escogido a la señora fulana. Mejor no doy el nombre. Pero que Dios lo mande a buscar es una bendición poderosa. Pero que el diablo esté pensando y esté diciendo: ya es la hora, ya es el tiempo de traerme a fulano, a fulana, que asisten allá a esa iglesia, pero son míos. Señor los reprenda. Usted tiene que ser 100% de Cristo, de aquel que murió por su alma, que aquel que pagó el precio. No le permita al enemigo volver de nuevo a la esclavitud. Póngase de pie, hermano. He decidido seguir a Cristo.